En los videos anteriores explicábamos que se utilizan los barómetros para medir la presión atmosférica. En el caso de medir la presión en un fluido, se utilizan los manómetros, que determinan la diferencia de presión entre el fluido y la presión local. Cuando en un ejercicio nos den la presión manométrica, lo que realmente nos están dando es el exceso de presión más allá de la presión atmosférica. Por ejemplo, en un automóvil es crucial controlar las presiones de los neumáticos o llantas. Cuando se dice que la presión en el neumático es de 32 libras, que en realidad es 32 libras por pulgada cuadrada, que es equivalente a 220 kilopascales, en realidad lo que estamos diciendo es que es 220 kilopascales por arriba de la presión atmosférica. El medidor de presión más sencillo es el manómetro de tubo abierto o tubo en U, que contiene un líquido que con frecuencia es mercurio o agua. El extremo izquierdo del tubo se conecta al recipiente donde queremos medir la presión y el extremo derecho está abierto a la atmósfera. El manómetro de columna de líquido es el patrón base para la medición de pequeñas diferencias de presión. Vamos a ver cómo funciona. La presión en el fondo del tubo debido a la columna izquierda está dada por la siguiente ecuación, que es la suma de la presión que queremos medir más la presión de la columna de agua, en este caso, si fuera agua o mercurio. En este punto quedaría esta ecuación, presión más la densidad del líquido manométrico por la gravedad por la altura. Y la debida en el punto 2 es la presión atmosférica más la presión de la columna, que en este caso tiene de altura Y2. Bien, es importante observar que los dos puntos están a la misma altura, por tanto, deben ser las presiones iguales en ambos puntos. Entonces podemos plantear la siguiente ecuación, que la presión más la presión hidrostática de la columna Y1 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de la columna Y2. Bien, generalmente lo que necesitamos encontrar es esta presión, entonces se despeja la ecuación y queda de la siguiente manera, donde P es la presión absoluta en el recipiente. Si dejamos la ecuación de la siguiente manera, es decir, la presión del recipiente menos la presión atmosférica, lo que estamos proporcionando o lo que estamos calculando es la presión manométrica dentro del recipiente. En otro aspecto también puede ser que en el tubo en U se tenga más de un líquido, entonces la forma de la ecuación va a variar, pero el principio que aplicamos va a ser el mismo, en que en dos puntos que estén a la misma altura va a ser la misma presión. Veamos el ejemplo 1.9. Determine la presión del aire dentro del tanque cerrado con un manómetro acoplado como se muestra en la figura, siendo la densidad del agua de 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del mercurio de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Bien, queremos calcular la presión del aire. Es importante analizar, ¿verdad?, el sistema que tenemos. Podemos ver que está conformado por aire, hay una columna de agua, que también aquí hay agua, y tenemos el líquido manométrico, que en este caso es el mercurio. Bien, ¿dónde vamos a colocar los puntos? Esa es la primera pregunta. Lo que se recomienda es que uno de los puntos esté en la interfase de los líquidos. Entonces, este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2. Bien, el principio que mencionábamos, que los puntos que estén a la misma altura va a ser la misma presión. Entonces, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Pero, ¿qué es lo que está como presión en 1 o qué hace presión en el punto 1?
tenemos la presión del aire, la presión de esta columna de agua, que observemos que son dos, esta de acá más esta pequeña, los dos son agua. Entonces me está haciendo una sola presión hidrostática de agua. En el punto 2 tenemos la presión hidrostática de la columna de mercurio más la presión atmosférica. Entonces lo planteamos con ecuación. La presión del aire, presión de agua, que recordemos son estas dos, esta columna más esta columna chiquitita, es igual a la presión de la columna de mercurio más la presión atmosférica. Sustituimos con sus ecuaciones, ¿verdad? Más adelante. Bien, primero como andamos buscando la presión del aire, despejamos. El agua está sumando, pasa al otro lado a restar. Sustituimos hoy sí las ecuaciones. Como es la presión hidrostática del mercurio, sería la densidad del mercurio por la gravedad por H1, que es de 0.8 metros, más la presión atmosférica. La presión hidrostática del agua total, que sería la densidad del agua por la gravedad por la altura total, que sería esta altura más esta altura. Decíamos, ¿verdad?, que altura total es la suma de las dos alturas de las columnas de agua, que era 2.5 metros más 0.3. Entonces eso nos da 2.8 metros. Sustituimos en la ecuación que habíamos planteado la densidad del mercurio, gravedad y la altura de mercurio, más la presión atmosférica, que asumimos que es de una atmósfera porque no dice otra cosa el ejercicio, menos la densidad del agua por la gravedad por la altura de agua. Realizamos este producto de acá y nos da este valor. Bajamos este, bajamos este. Ahora hacemos este producto y nos da lo siguiente. Entonces, sumamos estos dos valores y nos da así. Restamos este valor de acá y ya tenemos la presión del aire. Lo vamos a pasar a notación científica. Movemos el punto decimal 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta sería la presión del aire. Aproximamos, nos quedaría 1.85. Aproximado sería 1.81 por 10 a la 5 pascales.